Vamos con el señor José Tello, él es constitucionalista y también experto en derecho electoral. Muy buenas tardes, bienvenido a TV Perú Noticias. Buenas tardes, Paola, es un gusto estar con ustedes. Así es, primero vamos a hablar, ya se ha explicado que el padrón electoral se cierra un año antes, eso ha sido el 11 de abril del 2020. Sin embargo, pues hay mucha preocupación, ha habido, y sobre todo comentarios, gente que compartía información sobre sus familiares que habían fallecido en los últimos meses y aparecían en ese padrón. Claro, a ver, vamos primero aclarando un poco el contexto. Estamos en una elección que promete ser de narices, o sea, es demasiado apretada. Entonces están generando una serie de leyendas urbanas, hay que decirlo también con cierta claridad. Ocurre de que el padrón se cierre un año antes de la realización de los comicios. Esto por una modificación que se hicieron en las leyes electorales en el año 2017, en una primera etapa del proceso de reforma política con la ley 30.673, que modifica las leyes electorales, la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales y la ley de organizaciones políticas. Entonces, el tema es legal y no es algo que manejen los organismos electorales porque la ley ya la da el Parlamento. Y así son las reglas de juego. Ahora, hay que ser claros en algo. Se dice, por ejemplo, de que podrían haber casos de suplantación porque, por ejemplo, existe la preocupación de algunas personas por lo que sus familiares fallecidos aparecen en las listas. Los padrones son la fotografía del momento en que éste se corta, o sea, ese es el corte del padrón. Entonces, todos los días nacen y mueren personas. Claro. Evidentemente, lo que tenemos nosotros es la fotografía de hasta el 11 de abril del año 2020, ¿correcto? Entonces, esa fotografía es con la que se llegó a esta elección y es la misma de la primera vuelta que se va a utilizar para la segunda vuelta, o sea, el padrón no está cambiando. Ahora, existe, por ejemplo, un incremento del número de mortalidad, o sea, en el porcentaje de mortalidad y también las cifras a razón del COVID. Ya se han sincerado los números y son algo de 180.000. Pero, por ejemplo, por ahí se habla de suplantación y la verdad la suplantación es un caso muy raro en elecciones. ¿Es difícil y además, hacerlo? Es imposible, sí, es imposible pensar en suplantaciones masivas. Imposible. Claro, pero ahora esa elección, va una persona con las dos mascarillas y el protector facial si desea, sobre todo máxima protección. ¿Qué debe hacer el miembro de mesa para verificar que se trata de la persona que está acudiendo y entregando el DNI? Para la tranquilidad del caso, me imagino que la OMP está preveyendo este tipo de situaciones si es que hay que identificar a la persona adecuadamente. Entonces, manteniendo distanciamiento social, enseñando el rostro, pero es algo que lo tiene que determinar la OMP. ¿Por qué? Porque ya tiene la lección aprendida de la primera vuelta. Entonces saben que se dan este tipo de situaciones y definitivamente debe tener protocolos para el día de la elección que van a permitir pues tener la certeza de que no se está cometiendo un ilícito, porque si hablamos nosotros de suplantación estamos hablando de un ilícito. Así es, además sobre todo cuando tenemos una elección que promete ser pues muy reñida y lo último que se quiere es, porque ambas agrupaciones han dado a entender que la posibilidad de un fraude y eso preocupa, ¿no? Bastante, y es normal en una elección polarizada y además con porcentajes de distancia tan cortos. Sí, existe ese cuestionamiento y es de ambas partes. Dicho sea de paso, los organismos electorales, tanto de un lado como del otro, del lado del señor Castillo y del lado de la señora Keiko, han recibido cuestionamientos. Y bueno, hay que entender que es un poco por la fiebre de la elección, pero por sobre todo hay que dar también tranquilidad. Si es que ambas agrupaciones pretenden llegar al poder, hay que darle tranquilidad a la población y no generar pues problemas de inseguridad jurídica que no vienen al caso. Claro, y ahora el trabajo también va a ser importante de tanto de los personeros y va a haber pues observadores internacionales, ¿no? Claro que sí, todos los observadores internacionales se han acreditado hasta una fecha límite que venció el 27 de marzo. Y hay que tener en cuenta acá algo. El reglamento de observadores electorales se aprobó con la resolución 307 de 2020. Ese reglamento establece que desde el momento de la convocatoria de la elección hasta 15 días antes de la realización de la misma se pueden inscribir los observadores, o sea, las organizaciones nacionales o extranjeras que van a colocar observadores en los comicios. Ahora, hasta las elecciones en primera vuelta estaban inscritas 22 organizaciones
de los cuales 17 eran extranjeras y 5 nacionales, que se iban a encargar del tema de la observación internacional. Hay un vacío y ahí creo que se ha generado esta controversia con la Red de Jóvenes Mundiales de Honduras, que justamente se da con la segunda vuelta, porque debe entenderse que en la segunda vuelta existe pues una continuidad del proceso y el plazo habría vencido 15 días antes de la elección en primera vuelta. Acá hay algo interesante que sí conviene compartir con todos los televidentes. Hay una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, la resolución 560-2021, que justamente resuelve sobre este caso, declarando improcedente la inscripción por extemporáneos. ¿Y a razón de qué? De que interpreta de que el plazo para inscribirse era hasta 15 días antes de la elección en primera vuelta. Y es una votación por mayoría, donde vota el presidente Salas Arenas, el miembro del Pleno Arce, San Ginés también, versus Rodríguez Vélez, que es un cuarto miembro del Pleno. Recordemos que el jurado está incompleto, no tiene los 5 miembros, sino solamente tiene a 4. Entonces, Vélez tiene un voto en minoría, Rodríguez Vélez, para ser más claro. Y es muy interesante cómo diserta el tema Rodríguez Vélez, porque él habla del hecho mismo de no colocar una limitación para la inscripción en segunda vuelta, pero la mayoría ha ganado y este caso ya ha sido resuelto. Y hay que entender de que si hay un reglamento, se tiene que seguir el reglamento y los plazos también que este señala. Muy bien, muchísimas gracias pues al señor José Tello, pues experto en derecho electoral, como hemos visto, y constitucionalista, y sobre todo pues dar la recomendación a las personas que en el tema de todo lo que leen en redes sociales definitivamente a veces no es verdad, y mejor acudir a las instituciones oficiales.